Pues hermanos, nosotros por este lado vamos a continuar, hace tiempo ya que lo hemos dejado, hace unos cuantos domingos, el tema del estudio de nuestra Constitución, la Constitución de esta iglesia local, donde nosotros en ese documento encontramos unas normas, unas reglas, unos estatutos que nos conducen a nosotros como miembros de esta iglesia a vivir de manera piadosa, de vivir de manera correcta, vivir de manera que al Señor le agrada, lo que encontramos en su palabra, de cómo tenemos que conducirnos tanto en la iglesia como también fuera de ella. Hemos estado hablando en este párrafo 4, sección 4, acerca de la conducta requerida de los miembros de esta iglesia local y hemos visto esa relación que tiene que tener el miembro, una relación piadosa con la iglesia, primeramente. Hemos tocado puntos o temas como la asistencia de las reuniones convocadas, como esto es una responsabilidad de los miembros, porque él tiene una relación con su iglesia y por eso él tiene ese compromiso de estar presente en todas las reuniones. Él tiene el compromiso también con las normas del cuerpo de esa iglesia. Todo el cuerpo tiene como miembro cada uno la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces él comprende eso y él tiene también ese compromiso. Hemos visto también cómo el miembro debe considerar que él es parte de ese compromiso, el sostenimiento financiero de la iglesia. La iglesia necesita ser sostenida financieramente. Entonces él entiende eso y él asume su compromiso como miembro. Así como también la promoción de la edificación y la paz en la iglesia. Como es un miembro maduro que es consciente de los pecados entre todos nosotros, cómo debe tratar estos pecados y la conciencia absoluta, tanto de la unidad como de la paz de la iglesia, debe haber en la iglesia de Cristo. En quinto lugar, en este párrafo A, vimos el apoyo y la sumisión a los líderes. El miembro maduro es consciente de que por encima de él y sobre la iglesia local, hay unos hombres puestos por Dios para poder liderar, guiar a la iglesia. Son hombres que necesitan de nuestras oraciones, son hombres que necesitan de nuestra sumisión, son hombres que necesitan que nosotros como iglesia, como miembros, apoyemos su ministerio, apoyemos el llamado que Dios ha tenido para con ellos. Y el miembro maduro entiende el apoyo que él tiene que dar a estos hombres que Dios puso para su ayuda. En el párrafo B hemos visto una vida cristiana piadosa, pero de manera personal. Todo esto que nombramos recién es dentro de la iglesia, pero en ese párrafo B vimos la vida personal del creyente, del miembro, delante de Dios. Cómo se le requiere a él como miembro de esta iglesia que él viva de tal manera en una devoción continua al Señor. En sus oraciones, en su estudio profundo de la palabra de Dios, en su adoración familiar con sus hijos, con su esposa. En este caso, él está llamado como miembro serio de una iglesia, de esta iglesia, a tener una comunión, una devoción para con su Dios. Así también su vida familiar, en su rol como esposo, como esposa, como hijo, él tiene un compromiso con la familia, por tanto, él también responde a esta vida personal familiar que es dentro de su núcleo familiar. Hemos visto también el evangelismo personal. Ese miembro entiende que como parte de esta iglesia, él tiene un llamado. La Biblia enseña que todos nosotros individualmente tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y lo hacemos de manera pública, así como también privada, en reuniones en nuestros hogares o de diferentes maneras. Y en cuarto lugar, habíamos hablado acerca de la libertad cristiana. Nosotros tenemos libertad ahora para poder servir a Dios cuando antes éramos esclavos del pecado y la única libertad que teníamos era para poder desobedecer a Dios o buscar los ídolos que nosotros quisiéramos tener. Pero ahora, al ser libertados de la esclavitud del pecado, somos siervos de Cristo y no tenemos opción. Ahora somos libres para obedecer y para servir a Dios. Y en este quinto punto, que es el que vamos a estar mirando hoy, vamos a hablar acerca de la separación del mundo. Este es un tema que estaría bien tratar por lo menos en 3 partes o en 3 días diferentes, porque hay mucho aquí que mirar. Pero hablando con José, no es algo que quisiéramos extender tanto, porque también hay muchas cosas que vamos a ver más adelante que ya la hemos tocado, ya la hemos considerado y necesitamos avanzar. Así que vamos a ver este tema de la separación del mundo, que es lo que nos dice nuestro documento, nuestra Constitución en cuanto a los miembros de esta iglesia. ¿Cuál es su trato con el mundo?
cómo debe ser su relación con el mundo. El creyente tiene libertad para tratar con las cuestiones del mundo como él quiere, como él la considere, o Dios dejó unas normas, Dios dejó unas provisiones, unas guías para que sepamos cómo debemos relacionarnos con el mundo. En Juan capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Les voy a hacer una pregunta para que puedan ustedes también participar en la enseñanza. De manera breve, no quiero que se extiendan, porque de manera breve, quizás en una palabra, en dos o en tres. ¿Qué es el mundo? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es el mundo? Un sistema. El mundo puede ser un sistema. ¿Qué más? Una forma de pensamiento. ¿Qué más podría ser el mundo? Cuando Juan dice no améis al mundo, ¿qué es el mundo? Lo que ellos anhelan, como viven, ¿no? Anhelando las cosas materiales, enfocados en sí mismos, ese sistema que hablaba 11, ¿no? Pero más mental, o sea, una forma de vida en el cual Dios no tiene cabida, sino que viven para sí mismos, ¿no? Una forma de vida, Sí. se podría definir así. ¿Sí, José? La vida en la carne. La vida en la carne. Eso está bien, vamos a tocar algo acerca de eso también. La vida, una vida muerta sin Dios. Sí, si hemos pasado de muerte a vida, podemos decir que era una vida muerta. El mundo es la muerte, bueno. Yo creo que es lo que ha dicho Ponce, pero un poco más. Es un sistema de pensamiento total en enemistad con Dios. Por eso dice la Escritura que no nos tenemos que conformar a este siglo, a este mundo, sino a renovarnos. Tiene que ver con la mente, con la influencia que hace, porque es contrario a Dios, totalmente antagonista. Bien. ¿Algo más? El mundo sería como la suma de todas las influencias, de todas las modas, de todos los principios que se unen todos en contra de Dios y de su palabra. Y al final dirigido de alguna manera por el diablo. Sí, el mundo es enemistad contra Dios. Se podría definir así. ¿Qué otra cosa? Alexis, Eva, Rebeca. ¿Cómo? El mundo es el cielo y la tierra. No, pero refiriéndonos a ese sistema, lo que dice aquí, ¿no? Porque si Juan dice no améis al mundo, si podemos colocar esa definición, no podremos no dejar de amar el cielo, porque el cielo hay que amarlo, ¿no? Pero es algo contrario, está hablando aquí como es algo negativo, ¿no? No ames esto, porque es perjudicial, ¿no? ¿Qué otra definición podemos darle al mundo? Bueno, a estas declaraciones de ustedes, quiero decirle que todo lo que ustedes digan, todo comentario, toda palabra que salga de vuestra boca se les será usado en contra en el tribunal de Dios. Así que esas declaraciones que ustedes hicieron es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque es algo que se le va a explicar en contra de ustedes si ustedes no lo practican. Así que la teoría la sabemos. No hay un dicho que dice así, ¿no? Cuando se toma un preso y ese preso va a ser juzgado y se le dice toda palabra que diga será usada en tu contra en la corte. Entonces él no dice nada, no va a ser que... Pero ustedes ya hablaron. Ustedes ya dieron una definición correcta de lo que significa el mundo y aquí Juan está diciendo, entonces, no amen eso. No se relacionen con eso. No practiquen eso. Y si lo hacen, vuestras propias palabras serán usadas en contra de ustedes. Escuchen lo que dice nuestra Constitución en cuanto a este tema de la separación del mundo. Dice, nunca fue la intención de Dios el que la gloriosa bendición de la libertad cristiana, de la cual goza su pueblo, se convirtiese en una excusa o medio para promover o cubrir la mundanalidad. Al contrario, los cristianos han sido libertados de la esclavitud de sus pecados anteriores para que puedan ser un pueblo distinto de este mundo,
malvado y apartado para Dios. Por lo tanto, a los discípulos de Cristo se les manda que no amen al mundo, sino que más bien deben abstenerse de sus anteriores actitudes y hechos malos y resistir las influencias malvadas de una sociedad sin Dios. Por lo tanto, se espera que todos los miembros de esta iglesia se separen de todas las actitudes, prácticas e influencias no sanas, aquí tenemos que hacer una distinción, no sanas del mundo, como cualquiera que éstas se ejerzan sobre ellos y sobre sus familias. Específicamente, se espera que los miembros resistan el materialismo mundano que considera las cosas de este mundo como de importancia primaria. Los miembros no han de absorberse con el trabajo, las posesiones materiales, la política, el recreo y ninguna otra persona o cosa al grado que forme una rivalidad con nuestra adherencia primaria a Cristo. Los miembros no han de adoptar el relativismo moral del mundo, especialmente respecto a la santidad de la vida y de la verdad. Se espera que los miembros que no participen de ninguno de los vicios del mundo, como la borrachera, el abuso de drogas, la glotonería, la fornicación, la homosexualidad, el mirar, leer y escuchar la pornografía y toda otra forma de inmundicia y hechos vergonzosos. También se espera que los miembros se abstengan de toda relación enredadora con los impíos, tales como un compañerismo íntimo y demasiado frecuente con ellos, perseguir intereses románticos con ellos y el contraer matrimonio con ellos. Esto sería bueno que pudiéramos pegar esto aquí en el cristal de nuestro espejo cada mañana y leer esto cada vez, todas las mañanas antes de salir de nuestro hogar. Hermanos, cada uno de nosotros somos parte de este mundo. Somos parte de este mundo. Ahí nos hemos desarrollado, ahí hemos vivido. Nuestras necesidades, nuestras relaciones, nuestra formación, toda la información que hemos adquirido, la hemos recibido por medio de esta sociedad en la que nosotros formamos parte de esta sociedad. Somos influenciables por esta sociedad por el hecho de que nosotros recibimos una formación continuamente de parte de ella. Y de esa manera, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros proyectos y mucho de la forma de manera que nosotros tenemos de vivir han ido moldeándose bajo esa influencia del mundo, como hemos dicho al principio, del cual nosotros somos parte. Pero en un momento vino Cristo. Y nos manda en su gracia que nosotros entremos en su reino. Y allí hay un llamado irresistible, no podemos resistir a eso. Somos parte, pasamos a ser parte del reino de Cristo. Que vengamos a formar parte de su reino. Que ese mismo reino está aquí en medio de este también reino, aquí en medio de nosotros. Pero este reino tiene otra naturaleza. Es diferente. Ya él lo decía, mi reino no es de este mundo. Un reino donde hay otro rey, otro principio gobernante. En este reino hay otras reglas, hay otros criterios, otra clase de influencia y otra clase de método de vida. Y resulta que vivir en ese reino, andar por ese camino, resulta difícil. ¿Por qué resulta difícil? Porque nos encontraremos con ciertas presiones que a veces incluso implicará dolor emocional, dolor físico. ¿Por qué? Pues porque implica hacer un esfuerzo sincero, real y constante de librarnos de la influencia y los moldes que tenemos en este mundo y vivir bajo las reglas y la manera de vida que este nuevo rey, este nuevo reino al cual nosotros ahora pertenecemos, debemos vivir. Entonces, el creyente tiene que perseguir, él tiene un llamado a separarse constantemente del mundo y librarse de esa mentalidad y de esa forma de pensar según este marca en todos los asuntos de nuestra vida. Y vivir de esa forma, tener esa búsqueda constante, puede traer a tu vida aflicción. Como que se desecha esa maleta del mundo como compañero que teníamos antes, el cual viajábamos juntos a todo lugar, como uno que tiene mucha influencia sobre ti en esta vida, pero eso debe seguir y ser una búsqueda constante para separarse del mundo, para separarse de ese compañero.
y librarse de esa influencia que moldea nuestros pensamientos y nuestra vida. Miren lo que este término mundo quiere decir en la Biblia. El término mundo. Esta palabra la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 10, capítulo 7, versículo 7, 14, 17, 15, 18 y 19, y como en muchos otros pasajes también del Nuevo Testamento. Estamos hablando del conjunto de esa humanidad, es el conjunto de esa humanidad no redimida, vista como un ente, vista como una gran unidad, una gran masa, cuya característica común es, por un lado, su visión egocéntrica de la vida. Es decir, allí lo único que importa es el yo, es la individualidad. Hay una masa, es un conjunto, todos están en la misma condición, pero hay una gran importancia en buscar siempre, constantemente, el yo, una protección del yo, un beneficio, un enriquecimiento, podríamos decirlo así, siempre del yo. Y por otro lado, que sus ideas y caminos presentan una hostilidad hacia Dios. Entonces el mundo es la totalidad de la humanidad, destacando ese aspecto de esclavitud por el pecado. Se refiere a nuestra civilización como un sistema, ustedes bien lo dijeron hace un momento, es ese orden cuya actividad se caracteriza por estar opuesta a Dios y separada de Él. Ese mundo es la manera común de referirse al conjunto de los hombres y de su estilo de vida que se caracteriza por su separación de su creador. Y todo eso es un sistema anti-Dios, en todos los sentidos habidos y por haber. Es un sistema absolutamente anti-Dios. Dios no tiene parte, Dios no tiene autoridad, Dios no tiene opinión en absoluto en todo este sistema. Pero Dios dice en su palabra, no os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato a Él y lo que es perfecto. Muchas de las cosas que este mundo ofrece, detrás de la mentalidad con la que el mundo se plantea, muchas de sus actividades, de sus objetos, de sus metas, detrás de muchas de esas maneras de entretenimiento que se ofrece aquí, de opiniones que se tienen y formas de pensar, tenemos que ver al maligno como una de las mayores influencias dentro de este sistema. Detrás de muchas de las ideas que este mundo ofrece en cuanto a la moda, en cuanto a la manera de vestir, cómo se tiene que vestir, cómo es el estilo del mundo, porque es el estilo del mundo, cómo es la moda que va a llevar el mundo ahora en cuanto a lo que sea, en cuanto a la manera de caminar, en cuanto a la manera de hablar, en cuanto a la manera de bailar. Es una moda que todos tenemos que llevar esa moda, ese medio, esa forma. Y, como hemos dicho, el maligno es el que encabeza absolutamente todas estas cosas. Detrás de ambiciones por conseguir, son dictadas por él las metas que se tienen que alcanzar, qué es lo importante alcanzar en esta vida. Detrás de muchas maneras de pasar el tiempo, cómo tenemos que aprovechar nuestro tiempo, la música que debemos escuchar, qué tipo de música que es la que me trae a mí la felicidad y el gozo que mi alma necesita. Allí está el maligno detrás de todas estas cosas, detrás de muchas de estas ideas de la religión entre hombres y mujeres, de la relación, entre hombres y mujeres. Es el maligno quien te dicta a ti lo que es una familia hoy en día, y el mundo, que tiene como guía al maligno, escucha eso y lo recibe y lo practica. El maligno dice que el matrimonio entre dos hombres es algo natural, es algo que debe ser recibido y debe ser bien visto, cuando Dios habla en su palabra que eso es perversidad y es inmundicia. Pero el príncipe de este mundo es quien guía todas las modas, todas las tradiciones, todos los principios, todas las maneras de pensar. Está guiado por el enemigo de nuestras almas. Pues bien, en todas estas facetas de nuestra vida hemos venido a determinar que nosotros no seremos controlados por esto. Es una determinación que no seremos moldeados por este mundo. Es el mandato de la palabra de Dios.
Tú no debes dejarte controlar tus pensamientos y tu manera de vivir a la moda de este mundo. Tú no debes dejar que sus ideas sean la que predominen tu cabeza y que esas maneras sean la que regulen tu vida y en todos los campos de tu vida. Por la gracia de Cristo y fortalecido por el Espíritu Santo, nosotros hemos tomado la seria determinación de dejar la maleta de este mundo y su molde como compañero de nuestra vida. Por eso Juan dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo les explica a sus discípulos que ellos no son del mundo, que ellos ya no están bajo el dominio de aquel que domina este mundo, ni están bajo su molde, sino que ellos han sido elegidos de entre todos los de este mundo para ser ahora del reino de Dios. Este mundo no es meramente una opción, hermanos. No es una posición neutral, sino que defiende su posición de rechazo de Dios y de sus caminos. Y si es reprendido, automáticamente este mundo expresa su aborrecimiento. Si este mundo de alguna manera es reprendido en lo que hace, él automáticamente expresa rechazo, expresa aborrecimiento. Eso es lo que hizo con Cristo. Jesucristo vino lleno de verdad, vino lleno de bondad y sabiduría y poder y misericordia para hacer bien a todos los hombres. Siempre lo ha demostrado. ¿Y qué hicieron con él? Lo aborrecieron porque para hacer ese bien, él tenía que exponer las tinieblas del mundo. Para que Cristo tuviera que buscar el bien del mundo, primero tenía que exponer las tinieblas de este mundo y el mal que hay en el mundo. Entonces, de la misma manera, los que son de Cristo, ellos van a exponer la vida, ellos van a exponer sus palabras, que las obras de este mundo son malas y generalmente eso vendrá sobre ellos un rechazo. El mundo ama sus criterios independientemente aparte de Dios. Ama sus obras malas y no quieren que le reprendan en absoluto, que les testifiquen en contra de lo que ellos están haciendo. El mundo no está en una posición neutral, sino que el mundo aborrece la luz. Esa es su posición. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos ordena diciendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Leímos al principio, en nuestro documento, en la Constitución, que nunca fue la intención de Dios el que la gloriosa bendición de la libertad cristiana, en la cual goza su pueblo, se convirtiese en una excusa o medio para promover o cubrir la mundanalidad. No es a eso a que nos libertó Cristo. No es para poder seguir viviendo igual que vivíamos antes. Es todo lo contrario. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En 1 de Pedro 2:16 también dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto lo recalcamos mucho cuando hablamos acerca de la libertad cristiana. La libertad con la cual hemos sido libertados por Cristo a través de su obra redentora, vaya la redundancia, es para servir a Dios de manera completa, todos los días y todas las horas del día. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados para servir a Dios. Eso es algo que tiene que estar en nuestra mente constantemente. No he sido liberado para poder vivir ahora como yo quiero. Porque Cristo ya pagó todo, ya no estoy obligado en cumplir la ley. Ahora es por gracia, ahora yo puedo entender la vida como... No. Y servir a Dios es obedecer a Dios. Es seguir los patrones ahora del rey de ese reino en el cual nosotros estamos y somos parte. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice nuestra Constitución, al contrario,
Los cristianos han sido libertados de la esclavitud de sus pecados anteriores para que puedan ser un pueblo distinto de este mundo malvado y apartado para Dios. Y nuestra Constitución, antes de traer en forma más práctica lo que significa no amar al mundo, nos da dos conclusiones o dos por lo tanto. El primer por lo tanto que nos da es el siguiente: por lo tanto, a los discípulos de Cristo se les manda que no amen al mundo, sino que más bien deben abstenerse de sus anteriores actitudes y hechos malos y resistir las influencias malvadas de una sociedad sin Dios. Y el segundo por lo tanto es: por lo tanto, se espera que todos los miembros de esta iglesia se separen de todas las actitudes, prácticas e influencias no sanas del mundo, como quiera que éstas se ejerzan sobre ellos y sobre sus familias. ¿Qué significa amar al mundo? Cuando Juan acá expresa esta actitud, esta acción, no ame, ¿qué significa amar? Algo, pero en este caso, al mundo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:10 nos habla acerca de un tal Demas que lo abandonó a él, y él nos da el motivo por el hecho de que lo haya abandonado. Dice: pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué es lo que amó Demas? Demas se fue porque él se enamoró. Este amor está hablando de un sentimiento profundísimo. Porque él se enamoró de la era presente del mundo, y el punto es que Demas, amando este mundo, nunca perteneció a la compañía de aquellos que aman a Cristo. Demas pensó que los deseos más profundos de su alma podían ser satisfechos en el mundo más que en cualquier cosa. Por eso el que tiene el amor al mundo no tiene ojos para otra cosa. Juan fue claro: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué significa amar al mundo? Juan formula una advertencia seria de no amar al mundo, y él dice: no améis. Y presten atención, hermanos, que él no dice no gustéis. Él no dice no probéis. Él dice no améis. La palabra amar que utiliza Juan es la misma que él usa en el versículo 10 de ese evangelio, donde habla de la persona que ama a su hermano. Es la misma palabra, de la persona que está usando este sentimiento, este amor, pero por su hermano. El amor que él tiene en mente es un amor que vincula, que causa una comunión íntima y una devoción leal. De eso se trata ese amor. Es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley, cuando dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que está usando Juan aquí cuando él dice: no améis al mundo. Juan dirige su advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad y que ahora le otorga su atención total a los asuntos de este mundo. Como bien hemos visto en el caso de Demas. Les dice que dejen de amar al mundo, que desistan de seguir con sus intereses mundanos. No está hablando acerca de un único incidente, sino de un estilo de vida, de una relación íntima que se da. ¿Por qué? Porque el corazón es el que está pegado. Está involucrada el alma de la persona allí. Por eso él dice, no está hablando de tocar, de gustar, está hablando de no poner tu alma, tu corazón en esas cosas. Juan está hablando de una sola carne cuando dice no améis, que es lo que se transforma un hombre y una mujer cuando se dan en matrimonio. Son una sola carne. Es un amor especial. Y Juan está diciendo, no sean una sola carne con el mundo. Juan está hablando de una comunión íntima y una relación leal, una fidelidad al mundo que se ama. Y Juan dice, si son realmente creyentes, vuestro amor, vuestro servicio, vuestra fidelidad ya no debe ser hacia el mundo, sino hacia Dios. Juan no está aconsejando aquí que el cristiano abandone este mundo o que viva recluido de este mundo. Juan no enfatiza que el cristiano se separe del mundo. Él no está usando estos términos. En vez de ello, dice que el creyente debe evitar amar el mundo. El amor por el mundo y el amor por el Padre
no pueden existir uno al lado de otro. Porque cuando tu corazón ya es de alguien, no se puede dividir. Ya es de ese alguien y no se puede compartir. Por eso el apóstol dice, el que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. El cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo. Cuando uno ama a uno, sí o sí, de manera natural, aborrece al otro. ¿Por qué digo de manera natural? Porque el hombre natural, que es parte de este mundo, él sí o sí aborrece a Dios, porque su amor está depositado en el mundo. Pero cuando Cristo salva a una persona y transforma el corazón de esa persona, su amor primario, o así debería ser, pasa a ser Cristo. Y entonces, de manera natural, pasa a aborrecer al mundo. Es lo que debería suceder, de manera natural. Nuestra Constitución dice, específicamente se espera que los miembros resistan al materialismo mundano que considera las cosas de este mundo como de importancia primaria. Los miembros no han de absorberse con el trabajo, las posesiones materiales, la política, el recreo o ninguna otra persona o cosa al grado que forme una rivalidad con nuestra adherencia primaria a Cristo. Aquí nuestra Constitución ya habla acerca del materialismo, habla acerca de las cosas que muchas veces nosotros nos apegamos a este mundo. Son las cosas temporales, son las cosas materiales, pueden ser personas, pueden ser el mismo trabajo que tú haces. ¿Recuerdan la parábola que Cristo relata luego de aquel encuentro que él tuvo con el rico insensato? En Lucas 12:16 dice así, después de tener ese encuentro, y aquel hombre se fue triste, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Ahí está él tomando su propia conclusión. Tiene algo delante y toma su conclusión, su decisión. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ahora entra Dios en escena, a la actitud de este hombre. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esta parábola se interpreta de la siguiente manera, cuando tú la lees así a simple vista. Un hombre tuvo una cosecha espectacular un año. Un hombre sencillo, un hombre trabajador, normal, corriente, que se dedicaba a su trabajo, a su familia quizás, y era un hombre hasta honrado. No nos dice aquí que este hombre tuvo esta riqueza de manera ilegal, ni explotando a nadie, y tampoco ni siquiera dice que era un hombre que odiaba a Dios. Un hombre normal, trabajador, agricultor. Tuvo una cosecha, de repente se encuentra con una cosecha espectacular. Tenía tantos bienes que había que derribar los graneros y construir mayores porque no cabían en ellos lo tanto que había cosechado. Este hombre estaba contentísimo. Él estaba pensando ser el hombre más feliz de la tierra. Y en los próximos años de su vida, él sería el más dichoso por tanto material. Ya no tenía que tener preocupación por lo material. Y Dios, al ver eso, en el mismo momento, dice que le pide su alma, y esa misma noche ese hombre se muere y no puede disfrutar nada de lo que acaba de obtener. O sea que le duró nada. Esta es la manera que solemos interpretar esta parábola, pero otros traductores la interpretan de una manera diferente. No que sea errada esta, porque todo entra dentro del mismo contexto, pero escuchen esta interpretación. Porque la interpretación que vamos a considerar ahora aún es mucho peor que esta primera interpretación. Pero ambos significados pueden concordar de manera perfecta. La parábola efectivamente habla de un hombre que de pronto se encontró con una cosecha excepcional, que en un momento determinado de su vida encontró con que ese año la producción había sido tremendamente extraordinaria, y era tan extraordinaria que por primera vez en su vida no tenía dónde meter tanta producción. Pero la parábola
como hemos dicho al principio, no dice que ese hombre haya hecho mal las cosas para obtener esto. Y entonces de pronto su vida giró en torno a la abundancia de pan. Y él podría estar diciendo, es maravilloso todo lo que yo tengo. Es impresionante lo que he conseguido acumular, que voy a tener que construir nuevos graneros para poder guardar todo lo que tengo, de modo de que mi alma se puede sentir muy feliz porque tiene bienes para muchos años y puede reposar y comer y beber hasta que se muera. Entonces viene Dios y le dice, tú eres un estúpido. Porque esa es la palabra que usa aquí el texto, la palabra necio. Tú eres un estúpido. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Pero ¿quién viene a pedir su alma? ¿Quién es quien viene a pedir su alma? ¿Son los ángeles para venir a llevarlo al infierno o algo así? Como dijimos al principio, bien podía ser. Bien podía estar hablando de esto. Pero otros traductores coinciden que no es eso, sino que son las cosas las que vienen a pedir su alma. Y Dios los llama de estúpido porque tú crees que tienes las cosas y que vas a ser feliz gracias a la abundancia de esas cosas, pero es al contrario, son las cosas las que te tienen a ti. Has perdido tu alma desde ese momento. Y eso es todavía más terrible, hermanos, porque no hay nada más terrible que cuando llega el momento, cuando llegan las cosas, cuando son las cosas las que poseen a la persona. Cuando este hombre se encontró con todo eso, perdió su alma. Porque las cosas vinieron a ser el dueño de su alma. Ya no había manera que ese hombre abandonara el mundo, ni las cosas de este mundo. ¿Tú crees que tienes las cosas y que vas a ser feliz gracias a la abundancia de esas cosas? Pero es lo contrario. Son las cosas las que te tienen a ti. Has perdido tu alma desde ese momento. Y eso es todavía más terrible, porque no hay nada más terrible que cuando llega el momento, que cuando las cosas son las que poseen a las personas. Es cuando alguien se cree que obteniendo aquello que el mundo tanto desea, aquello que el mundo te enseña que es lo más alcanzar, es lo que va a hacer feliz a ti. Y cuando al fin cree que ha obtenido aquella cosa, resulta lo contrario. Es aquella cosa la que lo tiene a él. Es aquella cosa ahora la que lo tiene esclavizada su alma. Así como pasó con Demas, que ha abandonado el camino del Señor por amor al mundo. Es el mundo, son las cosas que hacen parte de este mundo. Es la que estaba amarrado Demas. Y simplemente él fue a tener su relación de amor con quien su alma ahora pertenecía. ¿Entienden, hermanos? Cuando Juan dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque ellas pueden poseer tu alma. Pero Cristo dice a los suyos, vosotros no sois de este mundo, vuestra alma no le pertenece a este mundo. Cuando nosotros llegamos a pensar que obtener abundancia, es lo más importante. Cuando llegamos a pensar que vale la pena derrochar todo nuestro tiempo trabajando por lograr aquello que creemos que es lo primero, al final son las cosas las que poseen a la persona y esas cosas son las que toman posesión del alma de la persona. Las cosas acaban de pedir tu alma y tú se las has entregado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer allí. Podemos caer en estar viviendo una relación de amor de nuevo con este mundo, con las cosas de este mundo. Sigue diciendo nuestra Constitución, se espera que los miembros resistan el materialismo mundano que considera las cosas de este mundo como de importancia primaria. Los miembros no han de absorberse con el trabajo, las posesiones materiales, la política, el recreo o ninguna otra posesiones materiales. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye entonces, voy a usar de vuelta la palabra, de manera natural, enemigo de Dios.
Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por eso muchas veces el apóstol Pablo dice, no os engañéis, porque eso no proviene de Dios. No os engañéis, que si estáis practicando esa relación con el mundo, que eso viene de Dios, que eso Dios lo aprueba. No os engañéis, porque nada de estas cosas proviene de parte de Dios, sino del mundo. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Colosenses 3:1-2 declara: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El creyente ya no debe tener una relación de amor con este mundo. El creyente ha muerto para este mundo y el creyente no debe ya fidelidad al mundo, sino a Cristo que murió por él, para que su amor sea ahora exclusivo de él. Por eso el creyente ya no busca las cosas de aquí, sino las de arriba. Las de arriba. La Constitución dice: los miembros no han de adoptar el relativismo moral del mundo, especialmente respecto a la santidad de la vida y de la verdad. Se espera de los miembros que no participen de ninguno de los vicios del mundo, como la borrachera, el abuso de drogas, la glotonería, la fornicación, la homosexualidad, el mirar, leer o escuchar la pornografía y toda otra forma de inmundicia y hechos vergonzosos. Primera de Corintios 6, 9, 11 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, aquí está, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, ustedes conocen y entienden las implicaciones espirituales de las demandas judiciales de la vida de pecado. La vida de pecado tiene una demanda sobre nosotros, ¿verdad? Y hay unas consecuencias judiciales de parte de Dios en cuanto a vivir una vida así. Sabemos todos que Dios no aprueba una vida con un currículum, vamos a decirlo, que nos da aquí el apóstol Pablo. Los impíos no heredarán el reino de Dios. Esta no es una palabra para el impío. Esto es una palabra para ti que eres creyente. Dios te dice a ti que eres creyente: mira, los impíos no heredarán el reino. Los que practican estas cosas no heredarán el reino. Pero ¿quiénes heredan el reino? Por cierto que no serán los impíos, cuya inmoralidad sexual y otros pecados los descalifican para ser parte de ese reino. Son gente que desea hacer el mal, porque todo esto es maldad y perversidad. A diferencia de los justos, están inclinados a perjudicar a los demás, por lo que son distintos a esos justos. Pablo no se refiere a quienes se dan cuenta de sus errores y se arrepienten. Más bien apunta a los que voluntariamente continúan en sus pecados y se glorifican día tras día practicando todas estas cosas. Segundo, la palabra heredarán tiene relación con hijos e hijas que comparten una heredad dentro de ese reino y que en este caso son hijos de Dios. Estos son los que reciben la heredad, la herencia, no por obras sino por gracia. Ese verbo heredar quiere decir que no existe la posibilidad de que pecadores no arrepentidos puedan alguna vez gozar de las bendiciones de Dios. Ese uso del tiempo futuro es definitivo. Dice: nunca heredarán el reino de Dios. Nunca. Personas así heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es de Dios. Le pertenece a Él. Y Él lo da a quien Él quiere. Y Él ha decidido dárselo a ciertas personas sí y a ciertas personas no. Y es interesante cuando Pablo dice: no os engañéis, es decir, no se engañen,
No se engañen al pensar que viviendo de estos pecados vayan a heredar algo de parte de Dios. No se engañen al pensar que alguien que practica estas cosas se puede llamar hijo de Dios, que alguien que vive disfrutando de los pecados del mundo se engañe que es parte de la iglesia de Cristo. No os engañéis si ustedes están viviendo de esta forma, que es parte de una relación íntima con el Dios Santo. No podemos tener una relación íntima con Dios cuando vivimos de esta manera. No os engañéis, porque deberían estar muy conscientes de la sociedad corrupta en la que ustedes viven. Menciona Pablo pecados sexuales y menciona a los fornicarios. Él usa el término para apuntar a las relaciones sexuales entre solteros, cuando habla de fornicación, y entre una persona casada y una soltera. Dios condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es obvio, todos lo sabemos, porque la inmoralidad sexual mancha a la persona, contamina a la persona. Y todos aquellos que aprueban esto son del mundo. Todos aquellos que ven esto como algo normal son del mundo y no heredarán el reino de Dios. Pablo habla también de ladrones, de avaros, de borrachos, de difamadores, de estafadores. Es una lista esta de aquellos pecados que tienen que ver con los bienes materiales, con el abuso físico, verbal y también el robo. Y ninguno de estos tampoco heredarán el reino de Dios. Pablo no está diciendo que el que haya cometido alguna vez de estos pecados, porque él dice, algunos de vosotros erais y practicaban estas cosas. Pablo no está refiriéndose de personas que quizás hayan hecho alguna vez estos pecados, que jamás heredarán el reino de Dios. Lo que afirma es que aquel que persiste en practicar estos vicios será excluido del reino. De forma clara, comunica que en esa persona que vivía de esta forma tiene que haber de manera notoria, de manera espectacular delante de los ojos de todo el mundo, un verdadero cambio espiritual. Contrasta la pecaminosidad y la forma de vida pecaminosa pasada de los corintios con la nueva vida que ahora tienen en Cristo. Pero Pablo habla acerca de aquellos que no viven y practican las cosas del mundo. Él dice, y esto eras alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo está usando una conjunción de tres palabras, y delante de cada una de esas palabras él usa la misma conjunción. Él dice, fuisteis, pero fuisteis tal cosa, pero fuisteis tal otra, pero fuisteis lo otro. Fuisteis lavado, dice él. Está hablando de la limpieza completa del alma de esa persona. Porque cuando Dios perdona a un pecador arrepentido, Él borra completamente todo su prontuario de culpa. Ustedes han sido limpiados de toda vuestra culpa. Han sido lavados. ¿Cómo van a seguir manchándose en este mundo? Ya están lavados completamente. Fuiste santificados, dice Pablo. Todo el que cree en Jesús está santificado en Él. Es decir, la santificación significa que el creyente ha entrado ahora en una nueva comunión, relación con Dios. Ya no debe tener una relación esa de amor que hablamos al principio con el mundo, sino que ahora él debe practicar su relación de amor con Dios, su Salvador. Ya fuisteis santificados. Ese amor se cortó ya. Y en tercer lugar, él dice, fuisteis justificados. La justificación es un acto declarativo de Dios por el cual declara justo al creyente en Cristo. Pablo con esto describe un discurso en contra de toda injusticia, de toda manera de vida que es injusta. Y en último lugar, hermanos, en nuestro documento dice, si me permiten concluir, también se espera que los miembros se abstengan de toda relación enredadora con los impíos, tales como un compañerismo íntimo y demasiado frecuente con ellos, perseguir intereses románticos con ellos y al contraer matrimonio con ellos. La Escritura dice, no erréis. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros nos asociamos y nos deleitamos en ciertas compañías, en ciertas malas compañías, nosotros corremos el riesgo de adoptar no solamente un lenguaje profano, no solamente un lenguaje grosero, sino que todo eso va a ser algo que va a corromper nuestro propio carácter, nuestra propia alma. ¿Qué sucede cuando nosotros nos convertimos? Cuando una persona se convierte, la mayoría de las buenas amistades que tenían en el mundo desaparecen, ¿verdad? La mayoría de esas desaparecen. Ya no solemos frecuentar esas amistades que teníamos antes. ¿Por qué? Porque naturalmente, y vuelvo a reiterar, digo naturalmente porque el creyente es una nueva criatura, naturalmente el creyente ya no comparte esas ideas que tenían esos grandes amigos que teníamos en el mundo, ya no comparte las metas que teníamos antes con esos grandes amigos que teníamos en el mundo, ya no compartimos las formas de ver la vida, de ver la familia, de ver el amor, de ver las relaciones que tiene el mundo. Ya no comparte los sueños, ya no comparte lo que ama el mundo, ni lo que persigue el mundo, porque su meta ahora es el cielo. Ya no es el mundo, es el cielo. Él ya no quiere ganarse el mundo y perder su alma. Ahora su meta es ganar el cielo. Por eso esas relaciones se empiezan a romper, porque ya no hay comunión. Ya no hay comunión. Podemos estar hablando un rato de cosas triviales y eso no es pecaminoso, que podamos estar hablando de conversaciones que quizás no sean espirituales, pero tarde o temprano se comienza a hablar de temas importantes. Tarde o temprano se comienza a hablar de temas de la vida, de temas de desacuerdo, donde ya no se armoniza la misma forma de pensar, ya no se armoniza la misma manera de ver la vida, de vivir incluso la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Ya no encajas allí. Ya no encajas allí. Ya no haces parte de allí. Y como tú ya no haces parte de allí, el mundo ya no te quiere, ya no te ama y comenzará a aborrecerte. ¿Por qué? Porque ya no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Pero el problema es cuando uno dice ser creyente. Aquí está el problema. Y sigue teniendo la gente del mundo como su principal compañía. Ahí está el problema. Cuando aún yo sigo manteniendo mis mismas viejas amistades y sigo compartiendo mis mismos viejos vicios con esas viejas amistades. Y digo ser un creyente. Y no me molesta estar en esas conversaciones que hieren mi alma. Me da igual que no piensen como yo. Yo quiero estar con ellos. El problema es cuando uno que se dice ser creyente sigue teniendo a esa gente, la gente del mundo, como su principal compañía. Y no estamos hablando de despreciarlos, hermanos. No estamos hablando de aborrecerlos. No estamos hablando de rechazarlos o de dar un mal testimonio incluso delante de ellos. Eso será así de manera natural. Si tú eres un verdadero creyente, eso es lo que pasará. Porque tú no eres de este mundo. Y el mundo te aborrecerá cuando tú ya no pienses y corras como el mundo. Cuando pasa uno más tiempo hablando y teniendo un compañerismo, intimidad demasiado frecuente con los incrédulos que con sus hermanos creyentes. Porque su carácter al final es más parecido entonces será al mundo que al carácter de Cristo. Nosotros debemos evitar perseguir intereses románticos con el mundo. ¿Qué significa eso? ¿O qué entiendo yo con eso? Cuando hablas de negocios con ellos, se quiere llegar hasta una posición. Tenemos que producir, tenemos que alcanzar, tenemos que lograr, tenemos que ponernos al nivel de aquel y del otro y tenemos que estar allí. ¿No? Ese romanticismo de querer alcanzar aquello y si tú estás con ellos, tú vas con ellos para allá. Vamos a tener la misma mente, vamos a alcanzar este mundo.
llegar a una posición, llegar a una alta economía. ¿Por qué? Porque eso es lo que persigue el mundo. Y tú codeando con ellos te van a arrastrar a querer perseguir nuevamente esas cosas, a esos deseos románticos. Te puede engañar y meter esas metas en tu mente. O personas que solo quieren viajar. Porque su meta en la vida es viajar y conocer el mundo, y mi meta es... Y nunca son conscientes que ellos han sido salvados para estar dentro de una iglesia local y servir a Dios dentro de una iglesia local. El pensamiento del mundo es viajar, es pasar mi vida viajando. Eso es del mundo, hermanos. Eso es del mundo. ¿Qué beneficio espiritual te da acrecentar tu vida con tanto conocimiento de sitios del mundo? Y no estoy en contra de viajar, no me malinterpretes. Eso no es un pecado. Pero esa no debe ser tu vida. Lo que tú persigues, el mundo persigue eso. Tú has sido salvado para ser una piedra viva en una iglesia local. Y esa debe ser tu vida. Servir a Cristo desde allí. Que puedas viajar y conocer lugares, perfectamente. Pero debes volver. Debes volver. O cuando surgen los problemas y tienes amigos en el mundo, el creyente puede compartir sus luchas con esas personas del mundo. Yo puedo sentarme con un amigo viejo del mundo y decirle: mira, tengo una lucha con tal pecado que tú no sabes. ¿Tú crees que te va a entender ese viejo amigo del mundo? ¿Tú crees que una esposa que está teniendo algún conflicto con su esposo puede llegar a una amiga y decirle: mira, estoy pasando esto con mi esposo? Con el espíritu feminista que hay hoy en día, ¿tú crees que te va a dar un consejo de unidad? Un consejo de sumisión. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre vosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es claro, ¿no? Dios es claro. Pero el Señor no nos manda a amar a nuestros enemigos. No nos manda el Señor a amar a nuestros enemigos, sí, hermanos. Y eso significa hacer bien a nuestro prójimo. Amar a nuestros enemigos significa hacer bien a nuestro prójimo y proveerle para su necesidad, quizás. Sí, pero hacerle bien también significa decirle la verdad de Dios. Amar a tu enemigo significa decirle la verdad, aunque vaya a costar tu amistad con él. Hacer bien a tu prójimo, significa decirle la verdad acerca del Evangelio. Amar al prójimo es hablar la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la homosexualidad, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el cambio de sexo, sobre la familia, sobre la condenación, sobre el infierno. Amar a tu prójimo significa hablarles acerca de todo esto que Dios aborrece, el cual sobre él vendrá la condenación de Dios por ser parte de todo esto. Y por supuesto, amar a nuestros enemigos es anunciarles lo que Dios hizo a través de Cristo, también para el perdón de sus pecados. Cuando tú buscas este bien para el mundo, ¿qué crees que te va a pasar? El mundo te va a aborrecer. El mundo te aborrecerá. Y el número de amigos que te quedarás, aquellos que tenían en el mundo, serán 0. 0. Te aborrecerá, te perseguirá, te maltratará y quizás te pueda costar hasta tu propia vida. Hace un par de días, predicando el Evangelio a 2 personas, ellos me dijeron, y es la segunda vez que me dicen algo así al predicar el Evangelio a una persona. Ellos dijeron: si sigues así, terminarán apartados de la sociedad. Si sigues por ahí, lo más probable es que termines apartado de la sociedad. Si continúan con esos pensamientos y tratando de vivir de esa manera, serán rechazados probablemente por todo el mundo.
Eso es lo más normal para todo creyente. Lo hicieron con nuestro Señor. ¿Qué no harán con nosotros si seguimos las pisadas de nuestro Señor? Eso es precisamente lo que sucede a todo el que se comprometa a ser sal y luz en este mundo. Eso es precisamente lo que le sucederá a todos los que se comprometen seriamente con la justicia de Cristo. Ellos padecerán persecución. Pero Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando antes la lista de todas aquellas personas del mundo dice que ellos no heredarán el reino de Dios? Pero todos aquellos que padecen por causa de la justicia, dice que de ellos es el reino. Pero hay de vosotros, dijo el Señor, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Tengan eso en mente, hermanos. Cuando tú tienes un compañerismo notorio con el mundo, una de las características que revelarás si tú estás andando con el mundo es cuando el mundo hable bien de ti. Cuando hable bien de ti. Es una característica que tú eres del mundo o estás andando con el mundo. Porque los que son de Cristo, los que andan como Cristo, lo natural es que sean aborrecidos y rechazados de esta sociedad sin Dios. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, hermanos, en cuanto a este tema, de manera breve? ¿Alguien tiene algún pesar en el alma en cuanto a esto?